Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Me voy a enlazar vía Zoom con Joaquín Martínez López. Él es periodista deportivo de fútbol y también es periodista deportivo de La Jugada Maestra. Vamos a enlazarnos desde México justamente con Joaquín para hablar de esta designación de Diego Cocca como nuevo técnico de la selección mexicana y lo que se le viene a Diego Cocca como nuevo técnico del cuadro tricolor. ¿Cómo está, Joaquín? Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y vaya que ha generado controversia y tema el nombramiento de Diego Martín Cocca. Digo, sabemos que había otros favoritos, pero vaya, ahí están sus resultados y pues definitivamente mucha lucha de poder, Santino, mucha lucha de poder. Buenas tardes. Joaquín, sí, justamente preguntarte por ese tema, ¿no? Hay, digamos, hay personas que se alegran con la llegada de Diego Cocca, pero por otra parte hay personas y la hinchada, sobre todo, que no está de acuerdo con la llegada de Diego Cocca a la selección mexicana. ¿Qué esperar, Joaquín, de Diego Cocca como nuevo técnico de la selección mexicana? ¿Y qué es lo primero que tendría que hacer como nuevo técnico? Mira, la controversia inicia porque hay muchos grupos de poder, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el Grupo Televisa durante mucho tiempo llevó al mando la selección mexicana y pues a través de sus canales, ¿no? A través de sus medios de comunicación, de sus periodistas, se han esforzado por estar muy en contra de esta decisión. ¿Cuál es el grupo de poder que conforma este nuevo nombramiento? Los que están tomando esta comitiva, esta comisión, ¿no? El poder de la Federación Mexicana. Principalmente es el Grupo Orlegui, que es el dueño de Atlas y Santos. Últimamente el señor Irarrágorri, que por ahí pues también tiene que ver con el Grupo Modelo, sí, ha tomado la fuerza. Y es como una forma de decir, ¿saben qué? Aquí mandamos nosotros. A mí no me parece mal el nombramiento de Diego Martín Cocca. Es cierto que, pues, al revisar la baraja de entrenadores, podría esperar uno que Almada, por ejemplo, tenía mejor cartel, mejor currículum. Pero veamos, analicemos lo de Diego Martín Cocca. A diferencia del Tata Martino, que no conocía absolutamente nada de la Liga Mexicana, ni cómo se jugaba, ni cuál era el planteamiento, ni el tipo de jugadores, bueno, absolutamente nada, ¿no? Diego Martín Cocca ya lleva tiempo, no solamente dirigiendo. Hay que recordar que cuando Cocca llega a México, llega para sustituir la ausencia de Rafael Márquez. El Mónaco de Francia lo llamaba para formar parte de sus filas, en aquel Mónaco de Bartetti, Rimon, Muñeco Gallardo, muchos otros, ¿no? Entonces llega Cocca, además el Atlas había llegado a la final, la perdió contra Toluca en una final espectacular, uno de los mejores Tolucas de los 90, por supuesto. Entonces llega ese vacío, llega como defensa central, como jugador la verdad no hizo mucho, ¿no? Un jugador promedio, quedó a deber, ¿no? Sobre todo por la responsabilidad de cubrir a un jugador de tal magnitud, uno de los mejores defensas centrales de todo el continente, ¿no? Entonces al final termina fallando, lo ceden a los Tiburones Rojos del Veracruz, estuvo 2 temporadas, en fin, 6 temporadas como jugador. El conjunto del Atlas se convierte en su tercer equipo. Tuvo suerte, primero con Santos, después con Xolos, no tuvo buenos resultados, tampoco el equipo lo ayudó mucho, ¿no? El plantel era un poco bajo. Llega al conjunto del Atlas después de una terrible temporada con Rafael Puente Jr., y pues no se esperaba mucho del conjunto del Atlas, a pesar de la fuerte inversión del grupo Orlegui. La verdad, los pronósticos eran que si acaso el Atlas iba a llegar pues a cuartos de final, y eso pues apostando a que pues la Liga MX es fácil calificar a liguilla, ¿no? Pues sorprende a todos, el conjunto del Atlas empieza a jugar muy bien, el conjunto del Atlas empieza a avanzar en la liguilla, llega a la gran final y es campeón. Después subcampeón, bicampeón. Después muy difícil conseguir el bicampeonato.
los torneos cortos se implementaron desde el 96 y después de casi 50 jugados, ¿sí? Solamente hay 3 equipos que han logrado el bicampeonato, ¿no? León, Pumas y en este caso Atlas. Teniendo en cuenta que había más de 70 años de sequía que el conjunto del Atlas no conseguía un campeonato. Entonces, de repente, pues, se lleva a los reflectores Diego Martín Coca. Hay muchos que le cuestionan, es que la base era de extranjeros. Es cierto, tenía los 2 delanteros pilares, Julián Quiñones, extraordinario jugador, Julio Furch, que se adaptó muy bien a la Liga Mexicana, fue campeón con Santos, campeón de Copa con los Tiburones Rojos del Veracruz, y vaya, en Atlas pues termina siendo pues, líder de goleo, ¿no? También tenía un conjunto de jugadores mexicanos que no aparecían en el mapa, los puso a jugar y se conectaron muy bien con su esquema de juego. La mayoría canteranos, la mayoría muy jóvenes, simplemente Jeremy Márquez, Barbosa, Alito Rocha como capitán, que ya era el veterano de tan solo 30 años. En fin, Trejo, podemos analizar muchos de estos jugadores que si no hubiera llegado Diego Coca, posiblemente pues ni siquiera se sabrían sus nombres, y eso es mucho mérito, y hay que reconocerlo. Entonces, de repente, cuando empiezan a ver estas diferencias, este odio generalizado y también infundado, Santino, te repito, por las mismas televisoras. Créeme que Grupo Televisa terminó muy molesto después de que no lo dejaron ellos apostar por el director técnico. Ellos querían a un Miguel Herrera. Había otro grupo que quería Almada, que era el Grupo Pachuca. En fin, creo que por ahí también esto tampoco ayuda mucho al ambiente de la selección nacional, que pues, vimos que fracasó estrepitosamente en la Copa del Mundo. Joaquín, ahora, el gran trabajo para ti que tiene ahora profesor Diego Coca como nuevo técnico de la selección mexicana, y creo que en su momento nosotros lo habíamos hablado, y es ese recambio generacional, ¿no? Ese particularmente, ¿crees tú que sea el trabajo primordial de Diego Coca hoy en día como nuevo técnico de México, ya que a México se le vienen partidos amistosos, tiene la Copa América el próximo año, vas a ser sede del próximo Mundial? Para ti, ¿qué es lo más primordial? ¿El recambio generacional o también hay otras cuestiones que necesita ahora Diego Coca mejorar dentro de la selección mexicana? No, por supuesto, urge el recambio generacional, porque además vimos que varios de los que fueron incluso titulares en la Copa del Mundo están muy lejos de conformar la selección mexicana. Un Héctor Herrera que pues definitivamente no está ni siquiera para jugar en la Liga Mexicana, en la MLS es suplente, por mencionar nada más uno, ¿no? Pero hay muchos que ya no tienen el talento de Raúl Jiménez, un jugador que pues todavía sigue sufriendo las secuelas de ese golpe, y que empezamos de repente a ver jugadores que pueden o que tuvieron que haber estado en esa selección. Muchos de ellos los vimos en los Juegos Olímpicos, y aunque algunos fueron convocados, muy pocos recibieron minutos, ¿no? Es como mucha incongruencia si una selección mexicana juvenil, ¿no?, que además tiene todo para crecer, no sea convocada, o la mayoría no sea convocada a la Copa del Mundo, simplemente por ahí quiere decir algo extraño, ¿no? Cuando Brasil sí los tiene, con Richarlison y varios más, cuando Japón sí los tuvo, cuando España incluso los tuvo, ¿no?, que convocó a Gavi, que convocó a Pedri, de repente dices, ¿por qué México no está basando como si estas potencias, ¿no? Bueno, Japón no es potencia, pero sí hubo crecimiento. ¿Por qué no se están basando en la selección olímpica, que al final terminó consiguiendo la medalla de bronce? Sí hay jugadores, sí hay elementos, y por eso es como que ese dejo de esperanza de, bueno, si Diego Coca tomó a un equipo del Atlas que se caracteriza justamente por sacar muchos jóvenes futbolistas, Andrés Guardado, Rafa Márquez, entre otros, Jared Borghetti, que salen de las fuerzas básicas del Atlas, creo que al final va a apostar por ese recambio generacional, y pues va a apostar por cuestiones de mayor crecimiento, cosas que ignoraba en su totalidad el Tata Martino, y simplemente contrataba lo que las corcholatas le decían, ¿no? Bueno, lo que los comerciales son los que aparecían como jugadores pues más buenos, lo cual era una gran...
Claro que sí, Joaquín, es muy importante y sobre todo ver, ¿no?, las expectativas que hay con Diego Coca, con lo que vaya a hacer con la selección mexicana, porque si bien es cierto, va a haber partidos amistosos, pero creo yo una de las cosas también más importantes que va a tener México ya con Diego Coca es la Copa América, la del próximo año, ¿no? Entonces sí, si bien es cierto, falta todavía un año, pero el año se pasa rápido y son selecciones que son importantes, o sea, no estamos hablando de cualquier selección, son las 10 selecciones de Sudamérica, tienes Estados Unidos, Canadá y la selección mexicana, entonces va a haber una forma de competencia importante para justamente que México llegue con buen pie y mucho mejor de su participación en Qatar 2022 para el próximo Mundial. Sí, no, definitivamente. Va a ser una Copa América bastante pareja, ¿eh? Hay que tomar en cuenta y reflexionar el crecimiento que han tenido las selecciones de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Lo estamos viendo con muchos de sus jugadores que actualmente conforman uno de varios de los planteles más importantes de todo el mundo, ¿no? Tiene jugadores en el Barcelona, en Milán, en Bayern Múnich, etcétera. Y pues también ha hecho que al final, pues a México se le esté complicando ganar la Copa de Oro. Lo hemos visto en las últimas ediciones donde al final se ha quedado corto. También tomar en cuenta que algunas selecciones sudamericanas ya no presentan esos cuadros tan espectaculares, ¿no? Un Chile con Alexis Sánchez ya no los vemos, un Paraguay con Chilabert, ¿no? Y ese equipo que al final en el 98 pues llamó mucha la atención, hoy ya no existe. Al final también Perú con muchas de sus figuras, ¿no? Como las tuvo en su momento con Foquita Farfán y entre otros. Creo que al final algunas selecciones sudamericanas pues han ido pues a la baja, sumado al crecimiento de Estados Unidos, Canadá, pues creo que esto también va a generar va a generar más emoción, ¿no? Creo que podríamos esperar que Estados Unidos, Canadá y un mejor México dirigido que no sea por Tata Martino, ¿verdad? Apostar por algo más interesante. Y además, ojo, que parece ser que las siguientes ediciones, no nada más la siguiente, van a ser con mayor frecuencia en Estados Unidos, ¿no? Ya veremos qué es lo que se termina decidiendo, pero es lo que está apostando Estados Unidos por tener mucho más Copas América, lo cual eso lo hace más parejo, no es lo mismo, pues, la distancia de jugar en Bolivia, ¿verdad?, a jugar en California. Claro que sí. Y también hay algo importante, Joaquín, porque en su momento también nosotros lo habíamos hablado, ¿no? Y es que en los equipos de fútbol, al menos los equipos mexicanos, también necesitan un roce importante, ¿no? Para que ellos también puedan alimentar a la selección mayor de aquí en adelante. Y en su momento nosotros habíamos hablado esta posibilidad, si es que hay la posibilidad, ¿no?, de que los equipos mexicanos vuelvan a jugar Copa Libertadores, vuelvan a jugar Copa Sudamericana. Y es muy posible y ojalá que así sea, ¿no? Porque si ya se está dando esta forma de hacer la Copa América en Estados Unidos, luego tienes el Mundial y también que México poco a poco se pueda ir también metiendo, ¿no?, como era anteriormente por el año 2010 con sus equipos que representaban a México en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, también le podría dar un pie importante para ver el nivel de los equipos mexicanos, para ver qué jugador son importantes y son idóneos para el futuro, sobre todo en la selección mexicana. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que también ver también los esfuerzos de la misma federación, de también que se puede lograr en FIFA, porque recordemos las últimas 2 ediciones que juega la selección mexicana, la Copa América, lo termina jugando con una selección B o casi C, sí, porque la selección A estaba obligada por la FIFA, por la CONCACAF, a presentar a su mejor cuadro y a sus mejores figuras en la Copa de Oro. Entonces creo que al final eso se terminó reflejando en algunos resultados y por eso las paupérrimas participaciones de la selección mexicana en las últimas 2, 3 ediciones, ¿no?, allá en Sudamérica. Entonces eso también a tomar en cuenta. Qué bueno parece que otra vez es integrarlos, pero integrarlos con un equipo A, con un equipo serio, con un equipo ya mayor con mayor juego, porque además iba la selección B, pero además apenas se iban conociendo muchos jugadores, ¿eh? O sea, no era como, bueno, era la selección B que ya llevaba 3 años jugando juntos, no, muchos
de los jugadores que iban a jugar a esas Copas Américas apenas estaban conociendo, apenas estaban jugando sus primeros partidos en equipo, ¿no? En conjunto, cual pues definitivamente sí te deja en una tremenda desventaja. México le urge también empezar a jugar Copa América, tener mayor exigencia. Incluso lo vemos ahora, ¿no? Dentro de las exigencias más marcadas en la federación está así, tal cual dice, textual, ganarle a Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Que al final la preocupación pues de esta confederación pues sigue siendo Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero que no es peligro para nadie, o no es mayor preocupación las demás selecciones. O sea, sabemos que al final sí se te puede complicar jugar un partido en Honduras, ¿no? Por las condiciones, por el campo de juego, pues por el clima tan fuerte, ¿no? Que existe, etc. Creo que al final, pues en los partidos de vuelta, en los partidos de acá en el Azteca, su mayoría, pues no son ningún problema para la selección mexicana. En cambio, cuando tus exigencias se vuelve ganar una Copa América, no importando el rival, vaya, no importando si te va a tocar Brasil, Argentina, Uruguay, creo que pues es el tipo de exigencia que al final hace que la misma federación, los mismos jugadores se tomen más en serio las convocatorias. Seamos honestos, cuando México le toca jugar un partido contra Guatemala, contra Panamá, contra Trinidad y Tobago, ellos buscan con justificada razón, porque al final son profesionistas con un buen sueldo, muy buen sueldo, y van a primero tratar de cuidarse la pierna, ¿no? Claro. Pues primero la integridad para poder seguir jugando. Y créeme que los trinitarios pegan muy fuerte, y si no, que le pregunten a Cuauhtémoc Blanco también. Ahora, Joaquín, la primera prueba, ¿no?, de Diego Coca va a ser en la Liga Nacional de la CONCACAF, ¿no?, que se va a jugar México hasta el momento, ¿no?, con Surinam, y luego estaría jugando con Jamaica. El primero con Surinam sería el 23 de marzo y el otro contra Jamaica sería el 26 de marzo. ¿Cómo ves estos encuentros? ¿Cómo ves el crecimiento tanto del fútbol de Jamaica como quizás también el fútbol de Surinam? ¿Y qué es lo que vaya, para ti, qué es lo que vaya a mandar al campo de juego Diego Coca, ¿no? Si bien es cierto, todavía es un misterio la convocatoria, pero ya tiene que ir trabajando, porque marzo es ahorita nomás. Y son partidos muy difíciles, Santino, la verdad es, no solamente por lo comentado, no solo por cuidar pues, la pierna, ¿no?, cuidar el trabajo, cuidar el futuro, sino también porque Jamaica, por ejemplo, ha tenido un crecimiento fortísimo. Tiene 3 o 4 jugadores que a muy buen nivel en la Premier League, ¿no? Vimos incluso que la temporada pasada Mijail Antonio del West Ham se convirtió en el delantero estrella del conjunto inglés. Y así podemos mencionar otros 2 que si no tienen todos los reflectores, pues sí son importantes en sus clubes de la Premier League, ¿no? Cosa que, por ejemplo, México no tiene. México no tiene 3 representantes en Premier League, ¿no? Entonces, creo que al final también las diferencias se van acortando y México ya debe de tomarse mucho más en serio estos partidos. ¿Por qué? Porque al final va con la mentalidad de voy a sacar el resultado, nada más voy a meter el primer gol y me voy a cuidar la pierna. Por ahí puede empezar, pues los errores pueden empezar a costar los puntos y de nada va a servir que llegue cualquier entrenador, el que me digas, porque esa mentalidad es la que ha prevalecido en las últimas ediciones por justificada razón, pero que hoy en día ya no te salen, por lo anteriormente comentado. Joaquín, tú has hablado de algo muy importante y esa mentalidad que lamentablemente todavía tienen la mayoría de la selección, ¿no?, de los futbolistas. ¿Cómo hacer, ¿no?, cómo hacer para que esta mentalidad ya no siga y se pueda cambiar el chip, sobre todo en el jugador de la selección mexicana, ¿no? Porque no solamente estás jugando en un torneo, un campeonato, sino estás representando a tu país, estás representando a toda la hinchada de un país, y obviamente jugar por tu selección es sin duda lo más importante para un futbolista. Para ti, ¿qué es lo que se tendría que hacer, o al menos Coca, qué tendría que hacer para cambiar ese chip y se pueda, digamos, empezar desde cero, pero empezar con una buena base y empezar bien? Sí, mira, definitivamente algo que se debe de dejar claro es que nadie tiene lugar seguro en la selección mexicana, ¿no? Claro que al final eso terminó por generar mucho conformismo en jugadores de no importa qué tan mal juegue, si Héctor Herrera, por ejemplo,
no importa, o Héctor Moreno, por ejemplo, no importa qué tan mal juegue en mis clubes, no importa si no tengo participación, no importa si en los partidos de CONCACAF de eliminatoria mis partidos fueron ridículos, porque no hay otra palabra, no hay otra descripción para poder definir ese juego, y aún así, saber que ibas a ser titular en Copa del Mundo es un descaro que al final, pues, te generaba rabia, ¿no? O sea, no solamente a cualquiera que lo estuviese viendo, sino a los mismos otros jugadores de la Liga Mexicana que estaban esperando oportunidad, por ejemplo, los mencionados que fueron a los Juegos Olímpicos y que no pudieron acudir, porque sabían que estas vacas sagradas ya tenían el lugar asegurado, no importando si jugaban bien o no. Entonces yo creo que desde ahí, ¿sabes qué? Tu siguiente partido de la selección va a depender de lo que hagas en este partido, va a depender de lo que hagas en estos 90 minutos, y no solamente eso, va a depender de lo que hagas en tus ligas. Y si te lesionas, ni modo, vendrá la oportunidad de alguien más que esté en mejor momento. Esto definitivamente tiene que cambiar esa mentalidad de conformismo. Creo que, pues, y además también el querer ganar con la misma selección, tú lo dijiste. ¿Por qué Argentina termina consiguiendo la Copa del Mundo? Mucho en parte porque los mismos argentinos tenían puestísima la camiseta, ¿sabes? Muy orgullosos de tener que representar a su selección. Simplemente se les veía en el nombramiento, cuando iban a jugar la Copa del Mundo, como incluso derramaban lágrimas. Pero para algunos era sorpresa el que en sus clubes no pasaba absolutamente nada, ¿no? O eran bancas, eran suplentes, iban, pues, hasta cierta manera, tenían un grupo de odio dentro de algunos clubes, pero en su selección simplemente lo daban todo, cosa que no sucede aquí, ¿no? Que cuando nos hemos cansado de esperar al Chucky Lozano a que haga eso después del mundial pasado, del mundial de Rusia. En los últimos 4 años simplemente fue esperar eso. Bueno, Chucky, ahora explota con la selección. No sucedió. No jugaba mal, pero no explotó como todos hubiésemos querido. Así es. Joaquín, ha sido un gusto de verdad tenerte nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando de Diego Cocca, de lo que vaya a hacer en estos partidos que se le vienen, sobre todo en los partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, porque esa va a ser la primera prueba que va a tener Diego Cocca de cara a lo que se viene, como bien lo dijimos, Copa América y el Mundial del año 2026, ¿no? Vamos a ver cómo Diego Cocca puede afrontar este nuevo proceso, que también es importante para todos, ¿no? Ver porque México va a empezar desde cero nuevamente y ojalá que empiece de buena manera. Joaquín, ha sido un gusto tenerte en el programa, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, y también invitarlos para unirse a las redes sociales en un nuevo proyecto deportivo que estoy haciendo. Se llama Fonball, así como diversión, Fon, F-O-N, Ball, ¿no? Con doble L al final. Pues bueno, ahí la invitación, y muchísimas gracias para todos los que nos están viendo. Listo, Joaquín, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y ya nos estamos contactando en otro momento. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.